Corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Hoy os traigo la capotita, complemento del conjunto Enrique, que ya tenéis el enlace, ya tenéis el tutorial del pelele, de la chaquetita, y ahora la capotita que va a conjuntos, ¿vale? Como todo el conjunto está hecho con merino lana de Rosario 4, ¿vale? Que podéis conseguir esta lanita en tijeras mágicas. Y os dejo abajo el enlace donde podéis clicar y os lleva directamente a donde está la lanita. Si ponéis en el código, tenemos un descuento a todos mis seguidores, que si ponéis en el código a la hora de comprar el código de descuento, ponéis Pepa Bebé, os harán un 10% de descuento a toda compra superior a 39 euros. Y también os diré que podéis conseguir allí, comprar en la tienda, todo lo que necesitéis. No solamente tenéis que limitaros para que os hagan el 10% en la lanita, sino podéis comprar todo lo que tengan ellos en la tienda. Entre ellos, por ejemplo, la máquina print con la cual yo hago los cordoncitos de los patucos y de todo lo que necesite, porque también he hecho tirantitas y he hecho cositas con esto. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos necesitado, bueno, lógicamente con un ovillo tenemos de sobra si queréis solamente la capotita, y al final del conjunto pues os diré todo lo que se necesita para el conjuntito. Está trabajada con agujas del número 3, como todo el conjunto, y os dejo aquí ya con el paso a paso. No antes y deciros, si no estáis suscritos, suscritas, suscribiros al canal, y darle un like y compartid en vuestras redes, que eso siempre beneficia, ¿vale? Bueno, pues os dejo aquí con el paso a paso. Para hacer esta capota, corazones, tenemos que montar en nuestra aguja 84 puntos. 84 puntos con agujita del número 3. Vamos a hacer 6 vueltas a punto bobo, igual que hemos hecho en todos los trabajos del conjunto Enrique, de la chaquetita, del pelele. Antes de empezar el dibujo, en la chaquetita sobre todo, hacemos 6 vueltas a punto bobo. A continuación vamos a empezar con el dibujo. Bueno, yo os voy a explicar un poco el dibujo, cómo se hace, lo que es la blondita, pero sabéis que tenéis un tutorial donde explico perfectamente el dibujo paso a paso, vueltas por vueltas, totalmente bien explicado. Pero aún así, yo os voy a explicar cómo se hace. Un poquito más ligerito, pero si lo queréis más detallado, pues aquí abajo os dejaré el enlace del tutorial donde tenéis explicado el punto de onditas, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Con 84 puntos vamos a empezar con 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. A partir de estos 3 puntos que tenemos de orilla, que lo vamos a tener tanto en este lado como en este, vamos a empezar el dibujo. El dibujo es múltiplo de 13 puntos. Y empezamos con un punto del derecho. 2 puntos juntos. Repetimos, 2 puntos juntos. Y ahora, hebra, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra y un surjete sencillo. Pasamos el punto sin hacer, hacemos el siguiente y lo montamos. De nuevo lo repetimos, pasamos el siguiente sin hacer, hacemos el siguiente y montamos. Hacemos 2 surjetes sencillos y un punto del derecho. Ya tenemos el primer dibujo hecho. 13 puntos. Repetimos y empezamos a hacer de nuevo el dibujo. Un punto del derecho. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Y ahora, hebra, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra y 2 surjetes sencillos. 1 y 2. Y terminamos con un punto del derecho. Ya tenemos el segundo dibujo. En la capota nos entra 6 dibujitos. 6 dibujos. Repetimos.
un punto del derecho, siempre comenzamos. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho de nuevo. Y ahora, hebra, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Llevamos 3, ¿no? Son 4 hebras. 1, 2, 3. Hebra, un surjete sencillo. Otro surjete sencillo. Y terminamos con un punto del derecho. Ya tenemos nuestro tercer dibujo. Pues así vamos a repetir todo hasta que nos queden 3 puntos y en los 3 últimos puntos lo haremos del derecho. Vuelta del revés. Haremos los 3 puntos primeros del derecho, todos los puntos, incluidas las hebras del revés y los 3 últimos del derecho. Y esto lo vamos a repetir 3 veces. Esta misma vuelta, esta primera vuelta del dibujo, la vamos a hacer 3 veces, con su correspondiente vuelta del revés 3 veces. ¿De acuerdo? Se repite esta misma vuelta. Cuando terminemos la vuelta del revés, volveremos a hacer esta misma vuelta. Haremos la vuelta del revés y volveremos a repetir esta misma vuelta. Y haremos la vuelta del revés. Y en la siguiente vuelta, que es la última del dibujo, estoy contigo. ¿Vale? Vamos a tejer esto que os acabo de comentar. Bueno, empezamos con la última vuelta del dibujo. Ya hemos hecho las 3 primeras repetidas, ¿vale? 3 veces, la primera vuelta 3 veces. Y vamos a hacer la última del dibujo. Penúltima, porque la última es la del revés. Empezamos con los 3 puntos de orillo del derecho, esto siempre. Y ahora, un punto del derecho. 2 puntos juntos del derecho. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Hebra, un punto del derecho. Hebra, 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un surjete sencillo. 1. Lo pasamos sin hacer, montamos. Y un punto del derecho. Ya hemos terminado los primeros 13 puntos del dibujo. Repetimos con el segundo. Un punto del derecho. 2 puntos juntos del derecho. 1, 2 y 3 puntos del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un surjete sencillo. Y terminamos con un punto del derecho. Repito una tercera vez. Empezamos. Un punto del derecho. 2 puntos juntos del derecho. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Hebra, un punto del derecho. Hebra, 3 puntos del derecho. Y un surjete sencillo. Y terminamos con un punto del derecho. Y volveríamos a repetir. Hacemos la vuelta del revés y a partir de aquí ya tenemos que crecer el gorrito. Yo voy a volver en cuanto que tenga la medida correcta del gorrito para después de hacer las disminuciones de la nuca, ¿vale? De momento voy a terminar esta vueltecita, tejo las vueltas que necesitamos, que son todas rectas, y ahora os digo cuántas hemos dado. Corazones, ya tenemos hecho lo que es la longitud de la cabecita. Hemos hecho, cuando hemos terminado el dibujito, un total de 32 vueltas a punto bobo, todas las vueltas del derecho. El gorrito mide desde que empezamos hasta aquí, que es donde vamos a empezar a menguar para la coronilla, 10 centímetros. 10 centímetros mide esto. De anchura de cabecita, el total mide 28 centímetros. Esto mide 28 centímetros. Bueno, dicho esto, vamos a dividir las partes en 3 partes. Vamos a poner 27 puntos en un lado, 27 puntos en otro lado y 30 en otro lado. Aquí tenemos los 84 puntos.
27, 27 y 30. ¿Cómo vamos a trabajar para hacer la disminución de la coronilla, de la cabecita? Bueno, pues vamos a trabajar a punto bobo hasta llegar al segundo marcador, hasta llegar a un punto antes del segundo marcador. Entonces hago todos estos puntos del derecho como me pertenecen. Llego al primer marcador y lo paso. Y sigo trabajando hasta llegar a un punto antes del segundo marcador, que vamos a coger junto, ese último punto, lo cogeremos junto con el primero de los que están en espera de los otros 27 puntos. Estoy ya terminando aquí los 30 del centro. Menguaremos siempre puntos de los laterales. Bueno, pues ya tengo aquí el punto último que voy a coger junto con este. Lo voy a pasar a esta aguja porque voy a quitar mi marcador, porque ya a partir de aquí se nos va a marcar solo el trabajo. Cogemos estos dos puntos juntos. Tengo un menguado. Doy la vuelta a la labor. Tengo un menguado en el lado derecho. Voy a trabajar estos puntos centrales hasta que me falte un punto para terminar. En la vuelta del revés. Paso el punto primero sin tejer y tejo todos estos puntos del derecho. Entonces digamos que tengo ahora un menguado de un lado. Tengo que terminar este menguado para conseguir un menguado a cada lado y contarlo de esta forma. Tengo un menguado aquí y ahora voy a tener un menguado en este otro lado. Y esta es la vuelta del revés. Bueno, pues ya he llegado al último punto, ¿vale? Y ahora lo voy a pasar a esta aguja para quitar el marcador. Lo vuelvo a introducir. Estoy en la vuelta del revés. Y la vuelta del revés, en vez de coger los dos puntos de esta forma, vamos a cogerlos por detrás. ¿Vale? Para que quede el mismo dibujito en el lado derecho. Los dos puntos por detrás. Ya tengo un menguado completo. Un menguado a cada lado completo. Hacemos uno aquí en el lado derecho de la labor y uno aquí en el lado del revés y es un menguado. Vamos a hacer un total de 5 menguados a cada lado y pararemos porque vamos a hacer otra cosita. Entonces yo sigo trabajando los puntos centrales hasta llegar al último punto. Verás como aquí ya se nota dónde es. Mira la separación que tenemos aquí. Pues eso ya nos está indicando que ese es el sitio donde, digamos, estaría el marcador. Y llego hasta el último punto. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo la separación. Vuelta del derecho, cojo estos dos puntos, normal, como hemos hecho siempre. Doy vuelta a la labor. Voy a seguir tejiendo los puntos centrales del derecho. Primero se pasa sin hacer, como ya sabéis, siempre. Y sigo trabajando. Todos los puntos del derecho hasta llegar de nuevo a donde estaba el marcador.
Si ustedes queréis dejar el marcador, lo dejáis para más orientación, como ya veáis. Yo lo tengo aquí bien identificado. Mirad cómo se nota la separación. Y ustedes también lo vayan a notar. Estoy en la vuelta del revés. Vuelta del revés, tengo que coger mis 2 puntos juntos por detrás, ¿vale? Este y el primero de este por aquí. Ya tengo 2 disminuciones a cada lado. Pues me quedo haciendo hasta tener 5 a cada lado. Ya tenemos los 5 menguados a cada ladito, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, al empezar el sexto menguado, vamos a hacer 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y vamos a coger 2 puntos juntos. Esto no tiene nada que ver con los menguados que estamos haciendo en los laterales, ¿eh? Esto es un menguado más que vamos a hacer aparte para que la cabecita del bebé, que por arriba es más anchita, vaya estrechándose un poquito hacia abajo. Entonces seguimos trabajando y cuando nos queden 4 puntos para terminar, volveremos a hacer 2 puntos juntos y seguimos con el menguado correspondiente del lado derecho. Esto es al empezar la vuelta, el menguado número 6. Aquí. Bueno, me quedan 4 puntos para terminar. No, tiene que quedar 5. Cuando queden 5 puntos para terminar, vamos a coger 2 puntos juntos. Hacemos estos 2 siguientes y el que viene lo cogemos con este. ¿Vale? Bueno, doy la vuelta a la labor y termino de hacer el sexto menguado, que es cuando termine este. Paso el punto sin tejer, sigo haciendo. Aquí en la vuelta del revés no tenemos que hacer nada más que el menguado cuando lleguemos al final. Eso lo hemos hecho en la vuelta del derecho. Bueno, pues ya estoy llegando. Y ahora aquí, como estoy en la vuelta del revés, este punto y este lo voy a coger por debajo. Ya he terminado mi sexto menguado. Bueno, pues voy a seguir menguando de nuevo un punto a cada lado. Y cuando vaya a empezar el 12 menguado, estoy de nuevo contigo. Empezamos el menguado número 12 y vamos a hacer exactamente lo mismo que cuando empezamos el número 6. Vamos a menguar 2 puntos antes de los menguados. Entonces hago 3 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. Sigo trabajando cuando me queden 5 puntos para terminar y empezar el menguado número 12. Voy a hacer de nuevo 2 puntos juntos. Todavía me queda uno más. 1, 2, 3, 4 y 5. Cojo 2 puntos juntos y ya tengo el menguado doble en la vuelta número 12. Termino con estos 2 puntos y cojo estos 2 puntos juntos. Este es el menguado que hace número 12. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a terminar el menguado número 12 y volveré. Yo creo que no vamos a menguar más veces 2 puntos, pero bueno, os lo digo en cuanto que yo termine y vaya viendo cómo se va estrechando nuestra cabecita, ¿vale? En un segundo te digo. Hemos seguido menguando, ya cuando desde el menguado número 12
Hemos seguido menguando todo hasta que nos hemos quedado sin puntos en los laterales. Y ya en la última vuelta, que me queda aquí uno por menguar, en la última vuelta del revés, voy a cerrar. ¿Vale? No quiero dar más vueltas porque ya veo que es suficientemente tamañito para no seguir creciendo. ¿Vale? Cierro aquí y ahora mismo estoy con ustedes y os digo cómo terminamos nuestra capotita. Ya tenemos rematada lo que es cerrado los puntos, ¿vale? Ahora vamos a hacer el pasacinta. El pasacinta para meter el cordoncito. Y vamos a coger puntos. Este es el cuellecito, esta es la capota, es así. ¿Vale? Así. Vamos a coger todos estos puntos de aquí. Entonces, con nuestra agujita y nuestro hilo, vamos a meter la agujita en el primer punto. Y vamos a sacar un punto de aquí. Voy a coger más hilito porque se queda ahí un huequecito que no me gusta. Aquí lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer. Aquí. Este es el primer puntito y cuesta un poquito más. Aquí. Ya lo tengo. ¿Vale? Entonces voy a sacar por cada punto, por cada vueltecita de esta que tenemos aquí, un punto. Tenemos que contar lo que vamos a sacar en un lateral para sacar los mismos en el otro lado. ¿De acuerdo? Yo llevo aquí 3, 4, 5, 6 y así me voy a quedar sacando los puntitos, 7, sacando todos los puntitos. Si aquí, de aquí en este lateral, saco, no sé, 20 por decir un número, o 25, tenemos que tener precaución de que en este otro lateral sean los mismos, ¿vale? Bueno, pues me quedo sacando los puntitos y ahora os digo cuántos he sacado yo. Ya tengo los puntos cogidos y he cogido un total de 74 puntos. 26 en el lateral, en cada lateral, ¿vale? Bueno, importante deciros que los puntos se cogen con el derecho de la labor hacia nosotros, ¿vale? Para que la costurita, digamos, de los puntos queden por dentro. Bueno, pues ahora vamos a tejer a punto bobo. No sé si le daremos 2 o 4 vueltas. Voy a tejer y ahora os comento. Voy a trabajar a punto bobo. De momento, la primera vuelta que la estoy haciendo en el lado del revés. Y ahora os digo cuántas vueltas más vamos a dar. Y después haremos el caladito para meter el cordoncito. Hemos hecho 3 vueltas. Cogimos los puntos por el lado del derecho, hicimos la vuelta del revés, hicimos otra del derecho y hicimos otra del revés. Y ahora estoy aquí donde voy a hacer los caladitos. Y voy a hacer 3 puntos del derecho, perdón. 3 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos. 3 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos. 3 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos. Y así vamos a repetir toda la vueltecita. Corazones, os voy a explicar el último paso. Mirad, a mí me toca ahora mismo, he hecho hebra, 2 puntos juntos, 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos, ¿vale? Bueno, pues desde aquí al comienzo, desde que tengo la hebra que está aquí al comienzo,
hay mucha distancia. Para meter el cordoncito va a quedar muy atrás cuando saquemos el cordoncito. Pero vamos a hacer un pequeño truquillo, ¿vale? Hemos echado hebra, hemos cogido 2 puntos juntos, vamos a hacer 2 puntos del derecho, vamos a echar hebra y vamos a terminar con 2 puntos del derecho. Para que tengamos un caladito cerquita, igual que aquí, lo tenemos en el tercer punto a continuación. Pues aquí lo tenemos en el segundo, pues a continuación. La siguiente vuelta, toda entera del derecho, incluidas las hebras. Toda esta vueltecita del derecho. Hemos terminado la vuelta del revés y mirad cómo están aquí ya los caladitos para meter el cordoncito, ¿vale? Voy a hacer otra vueltecita del derecho y veré si cierro en la siguiente del revés o hago una más. Voy a ver la distancia que queda del caladito al cierre. Si es la ideal, pues cerraríamos en la siguiente vuelta. Yo creo que sí, que vamos a cerrar en la vuelta del revés. Chicos, chicas, hago esta vueltecita y cierro en la vuelta del revés todos los puntitos. Bueno, pues me quedo terminando esto. Voy a hacer el cordoncito con la máquina print. Ya sabéis, la compré en Tijeras Mágicas, que ahí la podéis conseguir también. Bueno, pues termino esta vueltecita, cierro en la del revés y os lo enseño terminadito. Corazones, ya tenemos nuestra capotita terminada. Mirad, ya le he puesto el cordoncito, que lo hemos hecho con la máquina print. Y mira qué mono con sus blonditas a juego con todo el conjunto Enrique, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos otro complemento más para el conjunto. Esperando que os haya gustado mucho. Un besote y hasta el próximo.